Carmen, soy egresada del INTEC, soy anestesióloga de profesión, egresada del Hospital Salvador Begotier y actualmente soy la profesora de la cátedra de anestesiología desde agosto del 2018. Ante la solicitud del Comité de Estudiantes de Medicina de presentar el tema de anestesia en obstetricia, yo me vi muy motivada, ya que, como ustedes verán, a menos que tengan cambio de pensum, anestesiología consta solamente de 5 semanas y realmente es un tiempo muy limitado para abarcar todos los temas que realmente son importantes para lo que es su práctica como médico general. Cada vez que yo inicio un trimestre hago mucho énfasis en que aunque la anestesiología es una especialidad muy importante, realmente al no estar tan mezclada con otras especialidades durante la carrera, entonces ustedes la ven como algo muy aparte. Y yo intento en que las clases sean lo más digeribles posible para su práctica como médicos generales, para ver qué ustedes pueden tomar de la especialidad en su práctica posterior. Entonces, voy a apagar la cámara para que no haya problemas con la conexión, para que demos inicio. Bien, en este sentido vamos a comenzar con lo que es el tema del día de hoy, que es anestesia en obstetricia, evaluación y consecuencias. Vamos a hablar un poquito de realmente cuáles son, como objetivos, vamos a conocer cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo, entender el impacto de esos cambios en los procedimientos que realizamos nosotros como anestesiólogos, ya que en base a esos cambios es que tenemos la toma de decisiones ante cualquier tipo de paciente. Comprender lo que es el mecanismo de dolor implicado en el trabajo de parto y la importancia entonces en ese sentido de nuestro actuar. Identificar los factores más importantes a tener en cuenta para asegurar un progreso satisfactorio tanto para la madre como para el feto, y conocer las diferentes técnicas tanto para analgesia como para anestesia en una labor de parto. Vamos a comenzar con los cambios fisiológicos. Vamos a hacer un desglose por sistemas de cuáles son los cambios más importantes enfocados hacia la anestesia en sí. Entonces vamos a comenzar con el sistema nervioso central, donde vamos a tener que la concentración alveolar mínima de los anestésicos inhalados, por sus siglas CAM, disminuye en un 40%. ¿Qué quiere decir esto? La concentración alveolar mínima de estos anestésicos que se dan como gases no es más como que la dosis es comparativo con la dosis que ustedes utilizan de fármacos vía endovenosa o vía oral. Entonces, la dosis de esos gases se recibe el nombre de concentración alveolar mínima. Entonces, en las pacientes embarazadas vamos a tener que, ya sea por cambios, por influencia de lo que son los cambios hormonales, vamos a tener lo que es una disminución alrededor de un 40%. También, no solo de los anestésicos que se dan para anestesia general, como son los inhalados, también vamos a tener una disminución de requerimientos de los anestésicos locales, alrededor de un 30%. Y esto se va a dar por diferentes causas. Vamos a tener que las venas epidurales se van a encontrar distendidas. Las venas epidurales, cuando ustedes vean anatomía de lo que es la médula espinal, columna, etcétera, lo que es el neuroeje, van a ver que el espacio epidural, que es un espacio que está dentro de lo que es el conducto medular, van a tener lo que son las venas epidurales. Entonces, en el embarazo estas se van a encontrar distendidas, por lo que tienen una superficie de absorción mucho mayor.
y por ende disminuye el requerimiento de los anestésicos. También vamos a tener una disminución importante de lo que son las proteínas del líquido cefalorraquídeo. ¿En qué nos influye esa disminución de proteínas? Recuerden, como siempre les digo, en clase también, hay que irse a lo básico. En medicina hay poco que aprender y mucho que entender. Si en farmacología ustedes van a ver los fármacos que tienen una gran unión a proteínas, entonces van a tener una fracción libre, que es la fracción activa, la que ejerce el efecto, mucho menor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo tengo una disminución de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, entonces la porción libre de cualquier fármaco que yo esté usando, independientemente de su grado de unión, pero si tiene poca unión a proteína, mucho mejor. La fracción libre va a ser mucho mayor. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros los anestesiólogos, especialmente en ginecobstetricia, utilizamos lo que son técnicas de anestesia regional que involucran lo que es la anestesia espinal, que la vamos a ver más adelante, que consiste en la administración de medicamentos anestésicos a través del líquido cefalorraquídeo. Otra razón importante por la cual disminuyen los requerimientos es que hay una elevación del pH del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahí también volvemos a la farmacología básica, donde para que un fármaco atraviese una membrana, una de las condiciones primordiales es que esté en su forma entera, vamos a decir, entre comillas, o en su forma no ionizada. Entonces, mientras más elevado es el pH de un medio, entonces mejor condición para las bases débiles, para estar en forma no ionizada, le va a ofrecer ese medio a ese fármaco y por lo tanto va a poder penetrar mucho más fácil lo que son esas membranas celulares y luego hacer su efecto. También vamos a tener que hay un cambio en la sensibilidad a los anestésicos inducidos por las hormonas, principalmente por la progesterona. Y también otro cambio que vamos a ver a nivel del sistema nervioso central, y es que hay un aumento del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es parte del sistema nervioso autónomo y ustedes van a ver por los medicamentos que utilizamos y por cómo se comporta la paciente en labor de parto, luego que la sometemos a cualquier tipo de anestesia, que el sistema nervioso simpático tiene un papel primordial en estas pacientes. Bien, entonces, discúlpenme un momentico. Bien, entonces, otros cambios sumamente importantes que vamos a tener es con relación a la vía aérea de la paciente embarazada. Y encontré esta imagen que me pareció muy oportuna, se ve un poquito grotesca, pero es básicamente lo que nosotros vamos a encontrar en una paciente embarazada. ¿Cuáles son las características que van a tener estas pacientes? Vamos a ver que puede haber dilatación a nivel de los capilares y edema de la mucosa de la orofaringe, la laringe y la tráquea. Por lo tanto, la manipulación de la vía aérea superior, como son la simple aspiración de secreciones, puede causar trauma, edema y sangrado. Hay que evitar la manipulación de la nasofaringe porque la nasofaringe es una parte de la vía aérea muy vascularizada, por lo tanto su mucosa es muy friable y ya bajo estas condiciones entonces se predispone más al sangrado. Debemos también utilizar tubos endotraqueales menores a los que se usan habitualmente, que para la mujer van de 7, 7.5. En este caso usaríamos de 6 a 7 el calibre, el diámetro interno del tubo, o sea, el tamaño del tubo que viene dado por su diámetro interno.
Y también debemos minimizar lo que son las maniobras de laringoscopías repetidas. La laringoscopía es la maniobra que realizamos con el laringoscopio para poder acceder a lo que es la vía aérea. Me imagino que en el laboratorio de simulación muchos ya lo habrán visto y realmente hay que minimizar el uso de estas maniobras, ya que como por todas las características que les dije anteriormente, pueden causar lesión a lo que es la vía aérea en sí. A nivel del sistema cardiovascular, ocurre uno de los cambios más importantes que pueden comprometer de una forma importante a la paciente por todas las técnicas y el tipo de medicamentos que nosotros utilizamos. Y entre los cambios vamos a tener lo que es el aumento del gasto cardíaco alrededor de la 5ª semana de embarazo, comienza a aumentar y alcanza un valor máximo más o menos a la semana 32. Va a estar aumentado en un 40% en el segundo y tercer trimestre con relación al estado basal de una paciente que no esté embarazada. Y vamos a tener también un aumento de lo que es el volumen sistólico en un 20 a un 50%, es decir, que nos va a aumentar bastante lo que es la volemia de la paciente. También vamos a tener aumento de la frecuencia cardíaca de un 20 a un 30% de lo que era su basal. ¿Qué otros cambios podemos encontrar? Al final de la gestación principalmente, ya sea por intervención hormonal, como les dije, la progesterona tiene mucha incidencia en esto, y también del sistema nervioso autónomo, podemos tener taquiarritmias frecuentes. O sea, la paciente puede cursar con taquicardia por diversos factores que ya vienen correlacionados con lo que es el aumento del gasto cardíaco. Y a pesar de todos esos cambios que ocurren, no vamos a tener cambio en la tensión arterial debido a que disminuye lo que es la resistencia vascular periférica y puede haber una disminución leve en sentido general de lo que es la tensión arterial. Ya al final del embarazo, alrededor del tercer trimestre, sí podemos encontrar que se puede elevar un poquito sin salir de lo que son los valores normales preestablecidos. Otra cosa que podemos, otro efecto que podemos ver en la paciente embarazada es lo que es otro fenómeno, perdón, el síndrome de hipotensión supina. Hipotensión supina es la hipotensión que se presenta cuando estamos en decúbito supino y se da principalmente por la compresión aortocava que está dada por lo que es el útero grávido, que desde que comienza a expandirse va a comprimir la mayoría de las estructuras, intestino, estómago, y no se le escapan lo que son los grandes vasos a nivel abdominal, lo que puede causar una hipotensión importante cuando la paciente se encuentra en esta posición. También vamos a tener que al término del embarazo, o sea, en el tercer trimestre, podemos tener síntomas que nos pueden sugerir una enfermedad cardiovascular, como son disnea, palpitaciones, mareos, edema, disminución de la tolerancia al ejercicio. A la auscultación vamos a tener un primer tono cardíaco amplio, fuerte y desdoblado. Podemos tener un tercer ruido cardíaco y también puede haber soplo sistólico. Todo esto se da por lo que es el aumento del gasto, por los cambios a nivel anatómicos que restringen todo lo que es los movimientos de la cavidad torácica. Y eso va a repercutir obviamente en lo que es la función cardiovascular. Ya en el sistema respiratorio,
tenemos cambios muy importantes que tienen que ver con el equilibrio ácido básico de la paciente. Tenemos que los factores hormonales y el aumento del dióxido de carbono van a incrementar la ventilación por minuto. Si obviamente se está reteniendo más CO2 como un mecanismo de respuesta ante ese aumento, ¿qué hace el cuerpo? Fisiológicamente aumenta la ventilación para poder disminuir esa retención, para poder expulsar ese CO2 que se está reteniendo. También vamos a tener un aumento de lo que es la demanda de oxígeno y por ende aumento de la eliminación de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque cuando demandamos más oxígeno, lo estamos haciendo también modificando lo que es nuestra ventilación por minuto. Y esa ventilación por minuto, ¿qué va a acarrear? Que yo tome más oxígeno, pero que también elimine más CO2. Ese aumento del volumen minuto es de alrededor de un 45%. Y uno de los cambios más importantes en la paciente embarazada es la reducción de la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es la suma de todos esos volúmenes que me quedan en el pulmón luego de una expiración forzada, que me van a mantener un intercambio gaseoso adecuado y también me van a evitar lo que es el colapso alveolar. En la paciente embarazada vamos a tener una disminución importante de esta capacidad por todos los factores anatómicos y hormonales que ya hemos ido mencionando. Y al final del embarazo esa capacidad puede estar reducida hasta en un 20%. Ustedes dirán, un 20% no es mucho, pero sí cuando tú tienes una alta demanda de oxígeno, sí hace mucho más propensa a la paciente a tener desaturación. También vamos a encontrar que va a haber una disminución de lo que es la presión arterial de dióxido de carbono por efecto de la progesterona, aproximadamente de 30 milímetros de mercurio. Y, o sea, no es que va a bajar 30 milímetros de mercurio, porque recuerden que los valores normales van a estar entre 35 y 45 milímetros de mercurio, la PaCO2, pero va a disminuir hasta 30 milímetros de mercurio, es lo que quiero decirles. Vamos a tener una ventilación que se va a convertir en diafragmática, prácticamente por la limitación de los movimientos del tórax. Y como les dije, por todos estos cambios, la paciente va a tener un riesgo mayor de desaturación. En cuanto al sistema gastrointestinal, fíjense cómo les puse en esa imagen, cómo la diferencia entre una paciente no embarazada y una paciente embarazada, donde se ve comprimido todo el estómago, o sea, se ve totalmente reducida su capacidad, al igual que los intestinos. Vamos a tener una relajación de la musculatura lisa con una consecuente alteración de lo que es tanto la motilidad intestinal como esofágica por efecto de la progesterona. Eso nos va a llevar a lo que es un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, y que puede también, o sea, cuando lo enfocamos en anestesia, esto puede ser secundario al uso de opioides en altas dosis, pero fisiológicamente, por intervención de la progesterona y por ese cambio anatómico, hay un enlentecimiento per se de ese vaciamiento gástrico, y por eso es que ustedes van a escuchar a lo largo de su carrera que la paciente embarazada es una paciente estómago lleno. Diga que tengo 12 horas sin comer, 10 horas sin comer, ¿no? 8 horas, siempre se va a considerar un paciente con estómago lleno. Otro también de los cambios que vamos a ver es mayor emesis y retraso del vaciamiento durante la labor de parto. Esta puede ser inducida por dolor, por el mismo dolor de parto en ese momento,
y también se ha visto influencia de lo que es la gastrina producida por la placenta, que puede también provocar estos efectos. Entonces, todo esto en conjunto, lo que nos lleva es a tener una paciente que puede tener un mayor riesgo de aspiración de lo que es el contenido gástrico. Y eso es uno de los tópicos más importantes para nosotros los anestesiólogos ante una emergencia obstétrica. Ya a nivel del sistema renal, vamos a tener lo que es un incremento en el aclaramiento de todos esas pruebas que nos hablan de cómo está la función renal, que son urea, creatinina, ácido úrico. Y ese aumento del aclaramiento de esos indicadores se da por un aumento del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular debido al aumento del gasto cardíaco y del volumen intravascular en general, que lleva a un aumento del volumen sistólico también. Esto es muy importante porque entonces se supone, por lo que yo le estoy diciendo a ustedes, que esas pacientes van a tener unos niveles cuando se le hacen esas pruebas más bajos de lo que sería una paciente que no estuviera embarazada. ¿Por qué? Porque tiene un aclaramiento mayor. Y eso nos va a indicar que cuando tengamos valores de urea y creatinina en el límite superior, cuando tengamos una embarazada, que usted le mandó a hacer todos sus análisis de su perfil renal, y cuando usted tenga unos indicadores en una embarazada que se encuentran cerca o en el límite superior del rango de referencia, entonces usted puede decir que esa paciente tiene una lesión renal grave. ¿Por qué? Porque no se supone que la paciente inclusive esté dentro de un rango normal, sino que esté por debajo de lo que se considera normal en una paciente no embarazada. También otro hallazgo frecuente que vamos a tener cuando hagamos el examen de orina, las analíticas, es que puede haber una glucosuria debido al aumento de lo que es el filtrado glomerular y a la disminución de la capacidad de reabsorción a nivel de lo que es el túbulo renal. Por eso la pueden encontrar en el examen de orina. Bien, a nivel del sistema hematológico también ocurren muchos cambios importantes que son importantes para nosotros los anestesiólogos a la hora de tomar una decisión en cuanto a técnica anestésica. Vamos a tener cambios en lo que es la osmorregulación. La osmorregulación está protagonizada o liderada por lo que es el sodio, y también cambios a nivel de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Retención de sodio y retención de agua. Y eso va a ayudar a que aumente nuestro volumen intravascular, con el consecuente aumento del volumen sistólico y consecuente aumento del gasto cardíaco. Ese aumento del volumen sanguíneo materno puede ser hasta de un 45%. Pero, ¿qué va a pasar? Que va a aumentar el volumen, pero esto va a provocar lo que es una anemia fisiológica por un efecto dilucional de lo que son el volumen de eritrocitos. Entonces, el volumen de eritrocito en sí solo va a aumentar alrededor de un 30% de sus niveles basales de una paciente no embarazada. Es decir, que el aumento del volumen sanguíneo no va de la mano con el volumen de masa, con el aumento del volumen de masa eritrocitaria. ¿Y por qué? Por ese efecto dilucional que hay, por ese aumento de volumen de sanguíneo. Entonces se instaura lo que es una anemia fisiológica, en donde vamos a tener unos niveles de hemoglobina rondando por los 11.6 gramos por decilitro y el hematócrito en 35.5% más o menos. Generalmente, dependiendo del tipo de alimentación que tenga esa paciente y de los cuidados, ya puede ser menos o puede ser un poquito más. A pesar
de la anemia fisiológica, de que yo no aumento mi masa eritrocitaria, que el eritrocito es el que les decía que a pesar de que el volumen eritrocitario, que el eritrocito es el que transporta el oxígeno a través de la hemoglobina que contiene, etcétera, no aumenta, o sea, ¿por qué? Porque hay una anemia dilucional, vamos a decir, un efecto dilucional, no se va a disminuir ese transporte de oxígeno. ¿Por qué? Porque hay un aumento de lo que es el gasto cardíaco, hay un aumento de lo que es la presión parcial de oxígeno, que es lo que estábamos hablando del principio, que hay un aumento de lo que es la demanda de oxígeno y también va a haber un desplazamiento a la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una representación gráfica de lo que es cómo la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno según la presión parcial de oxígeno que se esté manejando en ese momento. Entonces, si la curva, si disminuye lo que es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, va a haber mayor liberación de oxígeno hacia los tejidos y entonces decimos que hay una desviación de la curva hacia la derecha. ¿Por qué? Porque esa hemoglobina cede más fácil ese oxígeno. ¿Y por qué lo está cediendo más fácil? Porque esa paciente embarazada está aumentando su demanda está aumentada. Entonces, al estar aumentada, oye, tú tienes que darme más oxígeno. Y la hemoglobina entiende, bueno, déjame dárselo más fácil a esta porque lo requiere más. Entonces, a eso es que llamamos una curva de disociación a la derecha. Si fuera lo contrario, donde hay un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, o sea, yo lo capto, pero no te lo quiero dar, entonces va a haber una disminución menor de ese oxígeno hacia los tejidos y entonces vamos a ver ahí los cuadros de hipoxemia en sí. Entonces ahí decimos que la curva se desvía hacia la izquierda. Entonces, en el caso de la embarazada, esa es una de las razones por las cuales el transporte de oxígeno no disminuye, a pesar de todo el efecto dilucional y de la disminución de la masa eritrocitaria. También que vamos a encontrar en las embarazadas un estado de hipercoagulabilidad, donde hay mayor actividad de lo que es la trombina, del fibrinógeno, de los factores de coagulación, lo cual pone en un riesgo mayor a la paciente embarazada de sufrir tromboembolismo, lo cual se convierte prácticamente como en la cuarta causa de muerte materna a nivel mundial, a nivel general, que sería el tromboembolismo y es por ese estado de hipercoagulabilidad. Esa es una de las razones también por lo cual a las embarazadas se le indica lo que es la aspirina diaria durante el embarazo. Especialmente las pacientes que tienen problemas de hipertensión o problemas vasculares, esa es una de las medidas. En cuanto a lo que es el recuento plaquetario, se mantiene estable durante el primer y el segundo trimestre, pero puede haber un estado de trombocitopenia o caída leve de las plaquetas ya en lo que es el tercer trimestre. Y eso es un punto muy importante para nosotros como anestesiólogos. ¿Por qué? Porque anteriormente se tenía como valor prefijado para tú poder dar un bloqueo neuroaxial, sea una espinal, que es lo mismo que decir raquidia o subaracnoidea, o un bloqueo epidural, que después vamos a ver la diferencia un poquito más adelante. Se tenía como valor de referencia para trombocitopenia las 100.000 plaquetas. Pero ya actualmente se ha visto que es bastante seguro, desde hace más o menos 10 años para acá, se tenía como valores predeterminados que eran seguros hasta 75.000 plaquetas.
ya en un artículo que salió en marzo de este año, se tomó como valor de referencia 80.000 plaquetas para usted realizar un bloqueo seguro. Además, también tenemos el caso de pacientes que pueden estar anticoaguladas, pero en esas pacientes ya hay unos guidelines para tú saber cuándo después de la administración de la heparina, sea de bajo no fraccionada o fraccionada, puedes poner un catéter o puedes realizar un bloqueo y cuándo puedes retirar el catéter. Pero ya esos son otros temas, no tenemos que entrar ahí en polémica. Bien, entonces ya cuando vimos todo lo que es los cambios fisiológicos por sistema, hay un sistema que evidentemente el que más va a cambiar, que es el sistema del aparato reproductor, mejor dicho, femenino, específicamente lo que es el útero. Obviamente va a alcanzar unas dimensiones mayores y así como va creciendo, también va aumentando lo que es su flujo sanguíneo, que normalmente puede ir de 50 a 120 mililitros por minuto y durante el embarazo puede aumentar de hasta 600 o 700 mililitros por minuto, representando un 10% del gasto cardíaco materno al final del embarazo. Ya ustedes se imaginan la cantidad de sangre que mueve este órgano y por qué es tan importante la prevención de la hemorragia en una paciente en labor de parto, porque es que va a tener una pérdida muy importante. Entonces, este flujo sanguíneo uterino, yo le puse esta imagen, ¿por qué? Porque en lo que estuve revisando para realizar esta conferencia, vi que el target, el punto clave de nosotros como anestesiólogos es mantener ese flujo sanguíneo uterino en condiciones estables. ¿Por qué? Porque fíjense aquí cómo tenemos esta imagen de este bebé en su útero, su cordón umbilical, adosado a lo que es la placenta. Y fíjense cómo se toma este fragmento para describir cómo es que pasan las diferentes partes de la placenta, cómo este órgano que se crea durante el embarazo y que sirve para alimentar a ese producto, cómo está formado. Y fíjense aquí la placenta con sus vellosidades, los vasos sanguíneos, con los vasos sanguíneos fetales, cómo salen y están en contacto con todas esas arterias espirales. Y pasan a lo que es el cordón umbilical y ese es su medio de transporte de nutrientes, fármacos, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante? Porque todo lo que afecte el flujo sanguíneo uterino me va a afectar el bienestar fetal. Absolutamente todo lo que lo afecte. Entonces, ¿qué es la parte difícil de manejar esta parte? Que ese flujo uterino carece de autorregulación. ¿Por qué? Porque constantemente esos vasos sanguíneos se encuentran dilatados para ofrecer unas mejores condiciones de intercambio de nutrientes. Depende mucho este flujo sanguíneo de lo que es la presión arterial y el gasto cardíaco de la madre, es decir, que debemos mantenerlo para evitar que este flujo sanguíneo haya una disrupción. Cualquier factor que lo altere, como les dije, va a afectar lo que es el aporte sanguíneo fetal y de ahí puede traer serias consecuencias. Y va a disminuir en estados de hipotensión materna. O sea, fíjense que lo que es la presión arterial juega un papel sumamente importante, porque todo lo que me causa hipotensión materna, sea como es hipovolemia, hemorragia, la compresión aortocava, que la hablamos ahorita, en posición supina,
y lo que es el bloqueo simpático, que eso ya lo hacemos nosotros anestesiólogos a través de las técnicas que utilizamos y de los medicamentos que administramos, me va a causar lo que es afectación de ese aporte sanguíneo al feto. Y esto es realmente lo que nosotros como anestesiólogos debemos preservar, porque todo lo que nosotros ponemos es veneno para ese bebé. O sea, tenemos que conocer muy bien los fármacos, las características, el tiempo en que tarda ese medicamento en cruzar la placenta para así calcular que ese bebé no tenga ningún efecto adverso por esos medicamentos o esa técnica en sí. Entonces, ¿cómo afectan los agentes anestésicos a una paciente embarazada? Como les dije, el punto principal de afección que tienen estos agentes en ese tipo de pacientes, aunque en todos los pacientes en general, es lo que es la alteración de la presión de perfusión y los cambios en la resistencia vascular uterina. Si estuviéramos hablando de pacientes normales, esos son los mismos cambios que generalmente los anestésicos causan en toda la fisiología. Pero aquí en las embarazadas, lo que es presión de perfusión y resistencia vasculares es lo más importante, porque eso es lo que me va a mantener el flujo sanguíneo uterino. Entonces, ¿cómo se hace esa transferencia de fármacos? Porque yo o le doy un inhalado que a través de los pulmones llega a lo que es la circulación, o lo pongo endovenoso, que es directo en la circulación, o le doy algo vía oral, que pasa por un metabolismo de primer paso a nivel del sistema gastrointestinal y luego pasa a lo que es la circulación. ¿Cómo pasa a ese bebé? ¿Cómo se transfiere a esa placenta? Igual, a través de lo que es la circulación sanguínea. Y estos fármacos van a atravesar la placenta por 3 mecanismos principales. Ustedes lo van a ver, si ya dieron fisio o van a dar fisio, lo van a ver, que son difusión simple, lo que es el transporte activo y lo que es la pinocitosis. No me voy a detener a explicarle cada uno porque, ¿verdad? Si no pasáramos a otra clase de transporte de membrana. Pero básicamente esos son los 3 mecanismos. Fíjense que esto es fisiología básica. Y ya luego que pasan por cualquiera de esos 3 mecanismos de transporte, ¿de qué depende que esos medicamentos pasen o no? Vamos a tener que hay muchos factores que van a afectar lo que es la transferencia de fármacos, como es el peso molecular de esos fármacos, donde vamos a tener que las moléculas que tengan por debajo de 600 Daltons, es decir, que tengan un bajo peso molecular, van a atravesar mucho más fácil por difusión simple esa membrana. ¿Por qué? Porque recuerden que la membrana no es impermeable, es semipermeable y obviamente tiene poros en lo que si hay un bajo peso molecular puede pasar a través de esos poros. Otro factor importante es el grado de ionización de esos fármacos. Entonces ahí nos vamos a farmacología básica y a química también. Como le dije anteriormente, uno de los principales requisitos para que un fármaco atraviese una membrana celular, vamos a ponerlo así para que se entienda mejor, es que esté en su forma no ionizada, o sea, que se encuentre como el fármaco en sí, no con un amiguito para que me ayude a pasar. Entonces, cuando yo digo que una droga es básica, que una base débil, es decir, que es muy difícil que se ionice, entonces esa droga que es una base débil tiene una forma, tiene un grado de ionización bajo, es decir, que se encuentra en forma no ionizada, y al encontrarse en forma no ionizada, más fácil va a pasar la membrana. Entonces, todas esas drogas que se encuentran en esa forma no ionizada pasan muy fácil la membrana y por tanto
van a pasar mucho más fácil a lo que es el feto o el producto. Pero ¿qué pasa luego que pasan esa membrana placentaria y llegan a la circulación fetal? Ya la sangre a nivel del cordón umbilical tiene un pH mucho más bajo, es decir, que se vuelve un poquito más ácido. Entonces, esos medicamentos con bajo grado de ionización que pasaron muy bien, porque tengo la característica perfecta para pasar, después que pasan y están adentro, en ese medio ácido, se ionizan y ocurre lo que es un atrapamiento iónico y no pueden salir. Es decir, que se van a quedar adentro del bebé circulando en todo lo que es la circulación fetal y puede causar mucho más efectos deleterios si usted le dio a la madre una concentración o una dosis muy alta de esos medicamentos. Otro factor importante es lo que es la unión a proteínas, que también lo hablamos anteriormente y nos volvemos a farmacología, que todos los fármacos tienen cierto grado de unión a proteínas, unos más, otros menos, pero ¿qué es lo importante de esto? Que la porción que se queda libre, la que no se une a proteínas, es la porción que ejerce el efecto del fármaco en sí. Y en la paciente embarazada, ¿qué tenemos? Tenemos el fenómeno de que hay una hipoproteinemia, una hipoalbuminemia, que es la proteína principal en el plasma, y vamos a tener entonces que un aumento de la fracción libre del fármaco, porque tengo poca proteína, la fracción que se une a proteína se une al chinchín que ella tiene, pero me queda, muchísima porción libre ejerciendo efecto. Por eso es que se le da menos dosis a la embarazada. ¿Por qué? Porque con menos dosis yo voy a obtener el mismo efecto que en un paciente normal requiere un poquito más. Ya también, hablando de lo que es el grado de liposolubilidad, recuérdense que las membranas celulares tienen lo que es la bicapa lipídica y obviamente los medicamentos que son liposolubles entonces van a ingresar mucho más fácil a través de la membrana por esa liposolubilidad. Ya el que es hidrosoluble se encuentra con esa barrera protectora de lípidos que no lo deja atravesar. Entonces, esos fármacos liposolubles van a tener un mayor paso a través de la membrana del cual no está exenta la placenta. Y otro factor determinante para la transferencia de esos fármacos es lo que es la concentración materna del fármaco. A mayor concentración, mayor paso a través de la placenta. Bien, entonces, ¿cuál es el papel de nosotros los anestesiólogos en una labor de parto? Luego de que nosotros conocemos todo, que si el flujo sanguíneo, que si los cambios, que si cómo los fármacos pasan, ¿cuál es mi papel? ¿Qué yo tengo que hacer? Lo primero siempre va a ser una evaluación preanestésica, una evaluación preoperatoria. No le decimos preoperatoria porque hay preoperatoria de cardio, de neumo, de endocrino. Por eso le decimos preanestésica, que va a incluir lo que es una historia clínica, la historia clínica que ustedes le van a aprender a hacer en semio para todos los pacientes, y vamos a tener una atención especial en lo que es la evaluación de la vía aérea. En todos los pacientes, nosotros en el examen físico nos enfocamos mucho en lo que es la evaluación de la vía aérea y la evaluación del neuroeje, o sea, de la columna. ¿Por qué? Porque usamos anestesia general o utilizamos bloqueo. Pero en el caso de la embarazada es muy importante por todos los cambios que el embarazo causa a nivel de la vía aérea, que haya una evaluación exhaustiva. Incluso aunque la evaluación se haya hecho con días previos, si es por ejemplo una cesárea programada, el mismo día hay que volver a evaluar la vía aérea, porque dependiendo del estado en que esté la paciente, yo puedo encontrarla más congestiva. ¿Qué otra cosa nos permite lo que es la evaluación preanestésica? Es crear un plan anestésico. O sea, saber qué técnica yo le voy a dar a esa paciente, cómo yo me tengo que preparar o cómo tengo que preparar a la paciente para dependiendo del tipo de técnica que voy a utilizar.
Otra cosa importante y más en una labor de parto es establecer un plan para el manejo de dolor, porque no solamente vamos a tener la paciente de cesárea, también vamos a tener la paciente que entra en labor de parto y nos llaman para dar lo que es una analgesia obstétrica, que consiste básicamente en mitigar el dolor de la labor de parto sin interrumpir el progreso de la labor. O sea, tú le vas a quitar la sensibilidad, pero no el tono motor que necesita esa paciente para llevar a cabo su labor completa de expulsivo, de contracciones y expulsivo. Y también, por último, el papel de nosotros es procurar ante todo lo que es el bienestar tanto de la madre como del producto. Y eso lo hacemos con el previo conocimiento de todas las cosas que hemos visto hasta ahora. ¿Qué más debe saber el anestesiólogo de la labor de parto? Porque no es que solamente usted va a saber de su anestesia y de los medicamentos y de que ya le hice la historia clínica, no. Hay que tener conocimientos básicos del procedimiento que se le va a hacer al paciente. Entonces, en el ejemplo de lo que es la labor de parto, vamos a tener que se va a dividir en 3 estadios, que son la dilatación y borramiento del cuello uterino, el expulsivo y el alumbramiento. Y ustedes me dirán, doctora, pero ¿y para qué un anestesiólogo tiene que saber eso? Esos son los ginecólogos. Sí, el anestesiólogo tiene que saber. ¿Por qué? Porque en el estadio 1, generalmente, que va hasta lo que empieza más o menos alrededor de los 4 a 5 centímetros, donde comienza la dilatación y el borramiento progresivo del cuello uterino, es donde es el momento perfecto para yo poner un catéter epidural y comenzar a manejar mi analgesia obstétrica. Por eso yo tengo que saber en qué nivel, en qué estadio de la labor de parto va la paciente. Ya el expulsivo ocurre ya cuando hay un borramiento de un 100% y una dilatación también de 10 centímetros. Y ya el alumbramiento, ¿por qué es importante para nosotros? Porque inmediatamente se expulsa. El alumbramiento lo que quiere decir es la expulsión de la placenta. Inmediatamente se evacúa esa placenta. Entonces yo tengo que poner la oxitocina. ¿Para qué? Para ayudar a ese útero a que se contraiga y no tener un sangrado masivo. ¿Por qué? Porque la placenta, recuérdense que tiene una parte que va adosada al útero. Es como si ustedes le quitaran parte de su pared y es un órgano sumamente vascularizado. Entonces, es importante para nosotros porque en ese momento es que nosotros comenzamos la terapia de oxitóxicos, que eso también lo vamos a ver más adelante, para evitar, mantener el tono de lo que es el útero y evitar lo que es la hemorragia. Entonces, ¿qué otra cosa el anestesiólogo también debe saber que es parte de la labor de parto? Los métodos de monitorización de bienestar fetal. ¿Y cómo se hace eso? A través de lo que es la frecuencia cardíaca fetal, que va de 120, normalmente de 120 a 160 latidos por minuto, lo que son las contracciones uterinas y también el pH. ¿Cómo yo voy a monitorizar esa frecuencia cardíaca fetal y esa contracción uterina? Yo les voy a presentar en la próxima diapositiva. Están los dispositivos, o sea, el monitor. Hay 2 formas, hay monitorización externa y monitorización interna de lo que es la frecuencia cardíaca fetal junto con las contracciones uterinas. ¿Y para qué me sirve eso? La monitorización de la frecuencia cardíaca fetal lo que me va a alertar es de si ese producto está entrando en sufrimiento fetal. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si es un sufrimiento fetal? Dependiendo de cómo ese corazón, esa frecuencia cardíaca, de los cambios de esa frecuencia cardíaca fetal, los cambios que tenga esa frecuencia cardíaca fetal en respuesta al estímulo que les dan las contracciones uterinas. Entonces, vamos a tener una clasificación para esos cambios que también reciben el nombre de desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Y vamos a ver que se van a clasificar en 3 tipos.
lo que son lo que son las desaceleraciones precoces o tipo 1, que generalmente eso está dado por un efecto vagal, y simplemente vamos a ver que justo antes de que venga la contracción uterina, eso hay un registro en papel de electrocardiógrafo, como igual que electromiografía, electroencefalografía, en esa hojita cuadriculada, se va a ver un registro de ondas en donde en la tipo 1 esa desaceleración ocurre justo antes de la contracción uterina. Se supone que la desaceleración debe ocurrir mientras está la contracción. ¿Por qué? Porque mientras el útero se contrae, va a disminuir, va a cerrar las resistencias de los vasos sanguíneos porque lo está apretando, está haciendo una contracción y por lo tanto va a disminuir el flujo sanguíneo. ¿Cuál es la respuesta del feto? Disminuir su frecuencia cardíaca porque me está llegando menos aporte sanguíneo. Entonces, las precoces ocurren justo antes de lo que es la contracción uterina y generalmente se deben a un efecto vagal porque al comprimir el útero que va desde el fondo hacia el cuello, esa contracción, es decir, desde arriba hacia abajo, ¿qué pasa? Que el bebé, la cabeza del bebé se ve comprimida hacia el cuello uterino y entonces esa compresión hace que se estimule lo que es el nervio vago y por tanto ocurre esa desaceleración justo antes de la contracción. Y sabemos que puede ser por efecto vagal. Cuando tenemos una contracción variable, no me voy a la tipo 2 de una vez porque la tipo 2 es la que tiene la parte mala. La contracción variable es cuando ocurren tanto ascensos bruscos como disminuciones bruscas de la frecuencia cardíaca fetal y generalmente eso se ve cuando hay compresión del cordón umbilical. Entonces ustedes van a ver que varían muchísimo, pero lo que hay que mantener es la variabilidad latido a latido. Si se mantiene esa variabilidad latido a latido, entonces ya sabemos que puede haber compresión del cordón umbilical. Y ya las tardías, que serían las tipo 2, entonces sí me van a hablar de lo que es compromiso fetal. ¿Por qué? Porque estas se dan justo después de la contracción, esa desaceleración, y eso me está hablando de que inclusive sin contracción uterina, el bebé está en sufrimiento porque a pesar de que el útero se relajó y se supone que yo tengo un flujo sanguíneo adecuado, el bebé se está comportando, el feto me está respondiendo como si estuviera con una disminución del aporte sanguíneo y una consecuente hipoxia y sufrimiento fetal. Entonces, vean qué importante es tener la monitorización porque si usted está atendiendo una embarazada y le da una analgesia para un parto y por alguna razón se pasó, no diluyó bien o el fármaco penetró muy rápido o está muy concentrado, cualquier razón, y tengo esa transferencia de ese fármaco a través de la placenta, le llegó al bebé y está causando un efecto deleterio, esto es lo que me va a decir rápidamente cómo tengo que resolver. ¿Ok? Que ya yo tengo que agarrar, bueno, este catéter, no, vámonos cesárea de emergencia, le doy una dosis anestésica y hagan una cesárea rápidamente para salvar ese producto. Otra forma también de ustedes saber cómo está el bienestar fetal es a través del pH. Y esa determinación del pH fetal se hacen muestras tomadas de cuero cabelludo. Es muy importante saber que el pH del producto siempre va a ser menor al pH normal de nosotros los adultos y ronda alrededor de 7.25 a 7.35. Podemos tener valores limítrofes más bajos que todavía no se consideran un sufrimiento importante o una acidosis fetal per se,
que es de 7.20 a 7.25. Tú lo chanceas, tú sabes que ya está sospechoso de sufrimiento. Pero esta determinación del pH, no, eso es lo que nos va a indicar si el producto está en acidosis y por ende en sufrimiento fetal agudo. Entonces, ¿qué otra cosa nosotros debemos conocer? Debemos conocer lo que es el mecanismo de la labor, del dolor de parto. Normalmente durante la primera parte de una labor, el dolor se va a deber a lo que son las contracciones y la dilatación cervical. Y esas fibras que van a transmitir ese dolor en esta primera etapa penetran lo que es la médula ósea la médula espinal, desde T10 a L1, de la torácica 10 a la lumbar 1. Y ya al final del primer estadio y principio del segundo estadio de la labor de parto, el dolor se va a deber a compresión perineal, por lo que es estimulación nociceptiva por el nervio pudendo, que se va a diseminar por las raíces sacras. Por eso es que se concentra todo en lo que es el periné, en la pelvis, ese dolor. Entonces, estos son los métodos de monitorización que les hablaba. Este es el monitor fetal. Fíjense cómo tiene la pantalla para nosotros visualizar la imagen de lo que les estaba explicando, de esas ondas, tanto de contracción uterina como de frecuencia cardíaca fetal. Aquí están las partes, fíjense, esto lo vamos a ver en la otra. Cuando estamos utilizando la vigilancia externa de la frecuencia cardíaca fetal, se le ponen estos cinturones a la paciente estos cinturones lo que hacen es sostener el sensor de la contracción uterina y de la frecuencia cardíaca fetal. Primero determinamos obviamente el foco, o sea, dónde está el latido, de qué lado es que está, y ponemos el sensor en esa parte. Y ahí podemos monitorizar nuestra labor de parto. Esa es una vigilancia externa. Tenemos también lo que es la vigilancia interna a través de un catéter intrauterino, que es como una sonda con líquido que se pone se hace una especuloscopía, o sea, se hace, el espéculo es un instrumento que nos permite entrar a la vagina y poder visualizar lo que es el cuello uterino. Y obviamente tiene que haber cierto grado de dilatación cervical para poder introducir ese catéter y poner el electrodo. Puede colocarse en el cuero cabelludo o en alguna parte que quede, por ejemplo, entre la mejilla y la pared uterina del bebé. O sea, una parte del cuerpo y una parte del útero, que quede entre los dos. Les traje el Doppler que ustedes van a ver en todos los hospitales, que tienen todos los residentes, que ellos lo utilizan para lo que es monitorizar la frecuencia cardíaca del bebé. O sea, no es la realidad de que estamos en un país tercermundista, donde aunque muchas veces llamemos hospitales de tercer nivel, no tenemos los instrumentos necesarios para realmente hacer nuestro trabajo como debería ser, o como mandan los protocolos. Y entonces, generalmente ustedes van a ver a los residentes con ese Doppler portátil, y de esa forma ellos pueden lo que es auscultar la frecuencia cardíaca fetal. Lo ideal fue lo otro que les dije, pero si no, esto es de gran ayuda. Y en esta imagen pueden ver lo que es lo de la determinación del pH. Miren cómo se recogen, obviamente, esto es el cuello uterino dilatado, la cabeza asomándose del bebé. Se le toman lo que son las muestras de sangre del cuero cabelludo para determinar el pH. Claro, primero se hace la especuloscopía, se limpia el área y luego se toma la muestra para tener mayor veracidad en el examen.
Bien. Entonces, luego de que ya vimos todo lo que es la fisiología y lo demás, vamos a hablar de lo que son las técnicas primero de analgesia obstétrica. Le puse esta imagen porque es lo más común que va a encontrar, las pacientes que dicen, no, yo quiero un parto totalmente natural, sin medicamentos, y entonces cuando viene el dolor, gritando que le pongan la epidural. Entonces, hay diferentes técnicas, hay muchas técnicas, aunque realmente en nuestro país solo utilizamos una técnica, pero es importante que ustedes tengan conocimiento general de todo lo que se practica. Entre las técnicas de analgesia tenemos lo que es la psicoprofilaxis, que esta se empezó a utilizar en 1933 y lo que propone es que el parto es un proceso indoloro que no requiere intervención médica si la paciente está adecuadamente preparada. Entonces, eso yo lo comparo como lo que son las clases prenatales, que al final, luego de que se hicieron múltiples estudios y se comprueba que sí, que son muy importantes, que prepara a la madre para lo que es ese momento del parto y se ha demostrado que incluso si hay otra mujer en la sala, eso ayuda muchísimo a bloquear lo que son las vías del dolor. De una manera psicológica, pero al final, en los tiempos que vivimos hoy en día, aunque la paciente tenga toda su clase prenatales, generalmente cuando estamos hablando de mitigar el dolor, se acompaña de lo que es la analgesia obstétrica. No estoy diciendo que no todas, que no haya quien lo pueda hacer, claro que sí, pero es importante aclarar eso. Otra técnica que también se ha utilizado es lo que es la neuroestimulación eléctrica transcutánea o TENS. Si alguno de ustedes corre o son atletas, seguro se han dado TENS o si van a un sitio de masaje. El TENS consiste en unos electrodos que te ponen en un área específica, el área que quieres tratar, y te van dando estímulos eléctricos que generalmente lo que hacen esos estímulos es inhibir la transmisión de ese estímulo nociceptivo o de dolor a nivel presináptico, y como lo inhibe, entonces vamos a disminuir lo que son la liberación de neurotransmisores presinápticos y por tanto se va a limitar lo que es la transmisión del dolor a nivel central. Esa es otra de las técnicas. También tenemos lo que es la medicación sistémica. La medicación sistémica consiste en fármacos como son los opioides. Tenemos una amplia gama, entre ellos meperidina, fentanil, butorfanol, nalbufina, remifentanil. No me voy a poner a describir cada uno de ellos ni sus características porque no estamos en una clase de opioides y además son bastante amplios. También tenemos lo que son los sedantes tranquilizantes, como son la ketamina en dosis subanestésicas y las benzodiazepinas. ¿Por qué me detengo aquí? Porque a pesar de que está descrito, de que hay estudios que corroboran su uso, realmente es muy peligroso, vamos a decir, el uso de estos fármacos para una analgesia obstétrica en una labor de parto, ya que estamos hablando de fármacos que son bastante liposolubles, con un bajo grado de ionización, que van a atravesar fácilmente lo que es la barrera placentaria y pueden traer muchos efectos deleterios dependiendo de la dosis. Pero ¿qué pasa? Imagínense una labor de parto de 12 horas, entonces dándole este tipo de medicación sistémica, o sea, hay que tener mucho control del tiempo y de cómo va progresando la labor de parto para saber cuándo administrar este tipo de medicamentos. Otras técnicas también, ya estamos en anestesia desde que hablamos de medicación sistémica, es lo que son las técnicas inhalatorias. Tenemos lo que es el Entonox, que eso no lo utilizamos en nuestro país, que es una mezcla de óxido nitroso y oxígeno, 50-50. Eso
tiene muchísimo tiempo utilizándose como analgésico único, no solo en labor de parto, sino también en las emergencias, en los consultorios dentales. Y también tenemos los gases anestésicos que comúnmente ustedes van a ver en los hospitales, sevoflurano, isoflurano y desflurano, obviamente con unos requerimientos mucho menores, pero tampoco se recomiendan 100%. ¿Por qué? Porque inhiben lo que es la actividad motora del útero y causan sedación a la paciente, por lo cual podría entorpecer lo que es el progreso de la labor de parto. Entonces, en cuanto a los bloqueos neuroaxiales, que son las técnicas realmente que lideran lo que es la analgesia obstétrica, vamos a tener una gran gama de opciones. Vamos a tener lo que es el bloqueo epidural, que es lo que nosotros más usamos aquí en nuestro país. Tenemos el bloqueo espinal, también el combinado epidural espinal, la infusión epidural continua, la analgesia epidural controlada por el paciente, donde se conecta una bomba que la misma paciente le da un botón y esto le manda una dosis específica cuando ella siente dolor. Eso es muy bueno porque disminuye los requerimientos, pero entonces ahí entramos en la parte de que todos los pacientes, el dolor es algo subjetivo y todos los pacientes tienen umbrales diferentes. Entonces, ahí tenemos mucho riesgo de una intoxicación, por ejemplo, con anestésico local, cuando tengamos una paciente con un umbral muy bajo del dolor, que esté cada 5 minutos dándose un push de lo que es el medicamento. También otras opciones son el bloqueo paracervical, el bloqueo pudendo y el bloqueo simpático lumbar, que por su complejidad, el simpático lumbar específicamente no están utilizados, y lo que es el paracervical y el pudendo, aunque son bloqueos fáciles, realmente son más funcionales para la primera parte, el primer estadio de la labor de parto, y entonces como que su efectividad no es tan comprobada. Entonces, ya que hablamos de la analgesia, vimos que se puede usar realmente en la analgesia obstétrica. El anestesiólogo está pendiente ya luego que pone un catéter o un medicamento o está dando inhalado. Lo que pone principal atención es a la monitorización de la paciente y monitorización de lo que es la frecuencia cardíaca fetal, para ver que ninguno de esos medicamentos que esté utilizando entonces puedan afectar. Y en el caso de los bloqueos, que es lo que más utilizamos para analgesia obstétrica, vamos a tener que es monitorización más de lo que es evitar el fallo del progreso de la labor de parto, y eso lo hacemos controlando muy bien las dosis de los medicamentos. Entonces, ya eso en cuanto a la analgesia. Cuando hablamos de anestesia, la indicación en una paciente embarazada para anestesia es el parto por cesárea. En nuestro país, le puse ese dato porque me sorprendió muchísimo. Yo sabía que era alta, pero no tan alta. Entonces, cuando comencé a compararla con otra tasa a nivel mundial, me sorprendió aún más. Nosotros tenemos la tasa más alta de cesárea en Latinoamérica, representando un 58.1%, cuando la tasa en general en Latinoamérica de cesárea ronda un 44.5%. Entonces, fíjese, nosotros somos los primeros, número 1 en cesárea en Latinoamérica. Estados Unidos, hice la referencia a ellos también porque nosotros lo tomamos mucho como punto de referencia, además de que sacamos la mayoría de la data de sus libros y ronda alrededor de un 30%. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud para mantener una tasa estable o adecuada de parto vía cesárea es de un día a un 15%. Fíjense lo alto que estamos nosotros. Entonces, esa es básicamente la indicación de anestesia durante una labor de parto. ¿Y cuáles son? Que esta va a depender, puede ser una cesárea electiva o puede ser una cesárea urgente. Las indicaciones de cesárea, ¿cuáles van a ser? Fracaso del progreso de la labor de parto, que eso es lo que nosotros evitamos con la vigilancia estricta en la analgesia.
un sufrimiento fetal agudo o estado fetal dudoso, desproporción cefalopélvica, eso por parte de la madre, o sea que la cabeza del bebé y la pelvis de la madre hay una desproporción que sepamos que no va a pasar por ese canal de parto y puede traer más complicaciones de lo normal. La mala presentación, cuando vemos la presentación podálica o de nalgas, aunque en muchas maternidades se tiene experiencia haciendo partos con ese tipo de presentaciones, realmente lo ideal es hacer una cesárea. La prematuridad también es una indicación de cesárea. Y por último, la cirugía uterina previa o la cesárea anterior, que aquí es una de las causas número 1 de cesárea, de las indicaciones. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de anestesia en obstetricia de las cuales disponemos? La misma que disponemos para cualquier paciente, o la anestesia regional neuroaxial o la anestesia general. Entonces, entre las técnicas de anestesia regional, cuando hablamos de neuroaxial, es porque lo hacemos, lo que vamos a bloquear es la médula espinal y estamos hablando del neuroeje en cuanto al sistema nervioso periférico. Entonces, ¿cuáles son las 4 variantes de las que nosotros disponemos como técnicas? Tenemos la anestesia espinal o raquídeo subaracnoidea, que es lo mismo. Por eso le puse los 3 nombres, porque ustedes la van a encontrar con diferentes nombres. La anestesia epidural o peridural, que no lo puse ahí, pero es lo mismo. Y la combinada, que sería espinal con epidural, que ya eso en la clase de anestesia yo les enseñaría cómo es. Y la anestesia espinal continua, que esa es la que se da cuando nosotros colocamos un catéter a nivel del espacio subaracnoideo. Esa no la utilizamos mucho aquí. Esa técnica se utilizó mucho, cogió mucho auge en los 80 porque habían unos microcatéter que se ponían para la técnica. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se comenzó a ver una incidencia grande de lo que era de lo que es síndrome de Cauda-Equina, que eso también lo van a ver en la clase de anestesia, y entonces por eso se retiró su uso. Y casi realmente no se utiliza. Y también tenemos lo que es la anestesia general para cuando está contraindicado una anestesia regional o cuando es una cesárea urgente que no nos da tiempo a hacer un bloqueo y tenemos que dormir la paciente. Lo puse ahí en rojo, algo muy importante, sea cual sea la técnica que ustedes seleccionen como anestesiólogos, es importante que sepan que los requerimientos en general de los anestésicos en embarazadas están disminuidos, tanto sea para una general como sea para una regional. Es importante que se lleven eso. Entonces, ¿qué anestésicos y coadyuvantes vamos a utilizar en la anestesia regional en embarazadas? Depende de si damos una epidural o si es una espinal o subaracnoidea o raquídea. Fíjense aquí que la diferencia, le puse esta imagen muy ilustrativa. La diferencia entre ambas técnicas es el espacio en donde se deposita el medicamento. Aquí ustedes van a ver la columna vertebral, los cuerpos vertebrales, ¿verdad? Van a ver el conducto raquídeo, donde está la médula espinal. Miren, médula espinal todavía ahí. Aquí ya es la cola de caballo, porque aquí es que se termina la médula espinal y se salen todos los nervios como una cola de caballo, así mismo. Y aquí están las apófisis espinosas, que eso es lo que ustedes se tocan o le ven al que es bastante delgado, se le ven esas bolitas en el medio de la espalda, son las apófisis espinosas. Entonces, fíjense, si vamos a dar un epidural, introducimos la aguja,
llegamos a este espacio antes de los nervios y ahí dejamos la aguja y introducimos un catéter. Eso que se ve hacia arriba ya sería un catéter, porque no es la aguja que va doblada. Y a través de ese catéter, eso que ustedes ven azul ahí, es el medicamento que estamos poniendo, eso en el espacio epidural. Y ustedes dirán, pero eso es antes de los nervios, doctora, ¿en qué me va a funcionar eso? En el espacio epidural también estos nervios tienen que traspasar ese espacio y por difusión atraviesan todas las capas de ese mismo nervio que envuelven ese nervio y entonces así se va anestesiando ese nervio, dicho sea de paso. Y aquí, cuando estamos hablando de una anestesia espinal, fíjense que cruzamos el espacio epidural y ponemos el medicamento justo donde están los nervios, pero bien abajo. ¿Por qué? Porque como eso yo lo hago en un medio líquido, yo pongo ese medicamento en un medio líquido, eso se va a difundir por toda la médula, ese medicamento. A diferencia del epidural, que solo se queda en el espacio epidural bañando nervios y entrando por difusión ese medicamento a través de las capas nerviosas. Entonces, si vamos a usar una epidural con una embarazada para una cesárea, porque estamos hablando de anestesia, ¿verdad? Vamos a usar la bupivacaína isobárica, no se vuelvan locos con eso, ¿por qué? Porque lo vamos a ver en anestesia, cuando den anestesia, que van a ser alrededor de 25 miligramos. En las presentaciones que nosotros tenemos aquí en el país, que viene la bupivacaína al 0.5%, 25 miligramos son como 5 mililitros. O también se puede usar lidocaína, 100 miligramos, que eso vienen siendo 10 mililitros, 5 mililitros también, perdón. Entonces, ¿cuál de las dos elijo? Eso depende del anestesiólogo, de su criterio. Sí es importante saber que la lidocaína me da un bloqueo más motor que sensitivo. Entonces, por eso es que la mayoría de los anestesiólogos van a preferir lo que es la bupivacaína, porque me da un bloqueo más sensitivo que motor. Entonces, realmente yo lo que quiero es que la paciente no tenga dolor. ¿Qué coadyuvantes podemos utilizar en esa anestesia? Podemos mezclar ese anestésico con morfina de 1 a 2 miligramos o con fentanil, que es otro opioide, de 50 a 100 microgramos. Lo bueno del fentanil es que, aunque es muy liposoluble, muy potente, tiene una vida media muy corta y no tiene metabolitos importantes, lo cual lo hace que no vayamos a tener efectos deleterios en el feto. Y si vamos a dar una anestesia espinal o subaranoidea o raquidia, vamos a utilizar lo que es la bupivacaína hiperbárica. Y ustedes dirán, pero ¿cuál es la diferencia entre isobárico e hiperbárico? Simplemente cuando hablamos de varicidad nos estamos refiriendo a la densidad del fármaco. Y cuando yo digo que es hiperbárica es porque es más densa, más pesada, tiene un peso molecular mayor. Y eso se da porque se le agrega glucosa a esa bupivacaína y eso hace que la molécula se vuelva más pesada. Entonces, la diferencia entre ahí en la hiperbárica generalmente es más pesada, que es más densa que el líquido cefalorraquídeo. Y recuerden que lo que normalmente utilizamos de 20 miligramos en un paciente normal, en una paciente embarazada vamos a utilizar de 8 a 10 miligramos. Que usamos, o sea, básicamente la mitad o una casi tercera parte de lo que nosotros utilizamos en un paciente normal. Igual se le pueden añadir coadyuvantes como son la morfina para lo que es el dolor postoperatorio, 0.1 a 0.3 y fentanil de 10 a 25 microgramos. Fíjense cómo bajan las dosis, ¿por qué? Porque esto yo lo estoy poniendo directo en el líquido cefalorraquídeo, o sea que va directo a la médula espinal, por lo tanto, además de que esté embarazada y tengo que disminuir los requerimientos, también tengo que disminuir la dosis por el tipo de técnica que estoy utilizando.
Bien. ¿Cuáles son las complicaciones de una anestesia regional? No tanto en embarazadas, sino esto viene para lo que es en general cuando se da una anestesia regional. Puede haber hipotensión. La hipotensión en las embarazadas la vamos a ver más marcada porque recuérdense que cuando vimos los cambios fisiológicos dijimos que lo que es el sistema nervioso simpático es la embarazada depende de lo que es el sistema nervioso simpático y cuando nosotros damos un bloqueo regional, bloqueamos el simpático. Entonces, esa hipotensión en la embarazada se ve mucho más marcada. Lo ideal es prehidratar la paciente, pero eso tampoco va a hacer que la paciente no se hipotense. Pero es importante prehidratarla. También podemos tener lo que es una punción dural accidental, que eso es que cuando en vez de llegar al espacio epidural, que es antes de donde está el nervio, como le enseñé en la imagen, nos vamos un chin más para allá, como si estuviéramos llegando al nervio y perforamos la dura madre y entonces con esa aguja más grande, que es la de epidural, ya hacemos lo que es una punción dural. Punción dural viene de dura madre. Y consecuentemente a esa punción dural, entonces la paciente puede desarrollar lo que es la cefalea pospunción dural, que es un dolor de cabeza muy fuerte que desarrollan la paciente después de la anestesia, básicamente al día siguiente cuando se ponen de pie. Y ese dolor de cabeza tiene como característica que desde que la paciente se sienta o se acuesta, el dolor desaparece. Entonces, eso nos ayuda mucho a diferenciarlo de lo que es una migraña. Y ese dolor de cabeza se da porque como se rompió un poquito la dura madre y se escapa líquido, se pierde presión en ese espacio y eso tracciona todas las estructuras dolorosas, causando ese efecto nociceptivo. También tenemos lo que es el bloqueo espinal total, que cuando ese medicamento que pusimos a nivel espinal se esparce por todo lo que es la médula y llega ya al sistema nervioso central, eso es una emergencia, hay que intubar a la paciente, hay que llevar la ventilación mecánica y esperar que el medicamento se metabolice y obviamente la cesárea tiene que ser súper rápida porque obviamente está comprometido lo que es el gasto de la madre, el gasto cardíaco, por ende el flujo sanguíneo, por lo tanto me va a comprometer mucho más al producto. También tenemos las complicaciones neurológicas que son bastante raras, que son las lesiones nerviosas por la punción, sumamente raras. El dolor de espalda que dicen todas las pacientes que tienen, que eso fue por la anestesia, realmente ya se ha demostrado que se correlaciona a que usted viene 9 meses cargando un peso donde su pelvis se fue preparando para cargar ese peso y de repente le quitan ese peso y todos esos ligamentos y esos músculos están totalmente distendidos y obviamente puede causarle dolor. No es por la punción en sí. También tenemos lo que son las infecciones del sistema nervioso central, porque si no se utiliza una técnica adecuada de asepsia y antisepsia para realizar el bloqueo, podemos llevar cualquier microorganismo externo hacia lo que es el sistema nervioso central. Y también tenemos lo que son el hematoma espinal y epidural, que son bastante raros. Se ve más en pacientes que tengan alguna coagulopatía. Pero son de verdad bastante raros, muy poco comunes. Entonces, que ya vimos como técnica la anestesia regional, los tipos que utilizamos en cada uno y sus complicaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la anestesia general. En la anestesia general, a modo de resumen, cuando estamos preparando a una paciente para general, lo ideal es darle antiácidos no particulados para disminuir el pH del estómago, perdón, para aumentar lo que es el pH del estómago.
disminuir la acidez, a eso me refería. Se deben dar alrededor de 30 mililitros. Es bueno también administrar metoclopramida, que es un procinético que ayuda a lo que es el vaciamiento gástrico, que recuerden que en la paciente está enlentecido. También es bueno dar antagonista H2, que me van a ayudar con lo que es el grado de acidez también, como la ranitidina. Y ya cuáles medicamentos anestésicos podemos utilizar para una embarazada. Puede ser el tiopental o la ketamina a dosis más bajas de lo normal. O el propofol, que se ha demostrado que, aunque es un medicamento sumamente liposoluble y que atraviesa rápidamente lo que es la barrera placentaria, a dosis de 2 miligramos por kilo se ha demostrado que no tiene ningún efecto deleterio en el feto. Entonces, aunque en la mayoría de los sitios se sigue utilizando, porque generalmente la indicación de anestesia general para cesárea, cuando tenemos una cesárea urgente, se trata siempre de dar bloqueos porque es algo más seguro, porque no se compromete lo que es la vía aérea de la paciente, no tenemos el riesgo de broncoaspiración, la paciente está despierta. Entonces ya cuando estamos utilizando anestesia general es porque tenemos una emergencia. Entonces generalmente el que más se utiliza es la ketamina para la inducción de la anestesia general. Cuando estamos hablando de darle inhalados, anestésicos inhalados, lo que más se utiliza fuera es el óxido nitroso, pero ya en países como el nuestro, de los que tenemos disponibles como inhalatorios, sería ya el sevoflurane. Con mucho cuidado en la dosificación. ¿Por qué? Porque recuerden que puede inhibir lo que es el tono uterino, ayudando básicamente contribuyendo a lo que sería una atonía uterina. Y por último tenemos lo que son los relajantes neuromusculares, que son parte de lo que es una inducción, una secuencia rápida para una anestesia general. Lo que más se utilizan es la succinilcolina y el rocuronio. La succinilcolina es buena porque su metabolismo es por esterasas plasmáticas, es decir, que la porción que pasa realmente al feto es casi nula porque se metaboliza en plasma. En cuanto al rocuronio, es un relajante muscular no despolarizante, y lo bueno de los no despolarizantes es que son tienen baja liposolubilidad y tienen un alto grado de ionización. Por lo tanto, es muy difícil que pasen la barrera. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones de una anestesia general? Vamos a tener efectos adversos con la anestesia general, porque eso depende de los fármacos que estemos usando. O sea, puede haber hipotensión, puede haber bradicardia, pero que son efectos que son fácilmente se pueden resolver con la administración de vasopresores o de inotrópicos. Pero la complicación más temida de una anestesia general en una embarazada es la intubación endotraqueal fallida que me lleve a hipoxia. Se ha demostrado que cuando se da anestesia general para una embarazada, la causa de muerte más frecuente es la intubación endotraqueal fallida. ¿Por qué? Por las características que adquiere la vía aérea de la embarazada. Entonces, eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta y que estemos preparados, que tengamos los equipos necesarios, que tengamos ayuda, otro compañero anestesiólogo, si es más experto, mejor, y que sigamos al pie de la letra todos los algoritmos y protocolos para lo que es la vía aérea difícil. Bien. Fuera ya de lo que es la técnica anestésica, ¿cuáles son los medicamentos de uso común en un parto natural o cesárea que ustedes van a ver? Tenemos los vasopresores para contrarrestar lo que es la hipotensión. Tenemos la efedrina, que durante mucho tiempo fue el líder entre los vasopresores.
Internacionalmente ha caído su uso, pero aún en nuestro país esa es la droga de elección. Y en otros países ya se utiliza lo que es la fenilefrina, que es un alfa-agonista. ¿Por qué dejaron de usar la efedrina? Porque se vio que como la efedrina tiene efecto tanto alfa y beta, puede tener un efecto deleterio porque aumenta lo que es la resistencia vascular uterina, por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo uterino y causa disminución del aporte a lo que es el feto. Entonces, por eso en otros países se dejó de utilizar lo que es la efedrina y se utiliza la fenilefrina. Ya actualmente hay estudios que demuestran que la norepinefrina es superior a la fenilefrina, porque a la fenilefrina se le tiene mucho respeto porque causa una bradicardia refleja. Entonces, para contrarrestar ese efecto de la fenilefrina, entonces se comenzó a usar norepinefrina y ha tenido buenos resultados. Otro medicamento sumamente importante durante una labor, tenemos los oxitóxicos. ¿Cuáles son los oxitóxicos? Tenemos la oxitocina, la ergonovina, metilergonovina, que ustedes lo van a conocer como ergotrate, que son alcaloides derivados del cornezuelo de centeno, que es una planta. Tenemos el lonactene o carbetocina, que es un análogo de la oxitocina también. Y también tenemos lo que es el carboprost, por su nombre comercial, que son la prostaglandina F2 alfa 15 metil, que ya se utiliza para cuando tenemos una atonía importante uterina que no responde ni a oxitocina, ni a carbetocina, ni a ergotrate. Entonces, esta causa una contracción tetánica de lo que es el útero y está reservado para hemorragias masivas o para una atonía que no tengamos respuesta. Y ya por último serían los tocolíticos, que estos se utilizan para evitar el progreso de la labor de parto cuando tenemos edades gestacionales entre las 20 y 32 semanas. Se llaman tocolíticos porque toco viene del griego que significa contracción, entonces líticos viene de lisis y es como eliminar la contracción. Entonces, un inhibidor de las contracciones en estas etapas tan tempranas donde no podemos permitir que progrese una labor de parto porque obviamente no vamos a tener un producto viable. Entre estos medicamentos vamos a tener lo que es la terbutalina, ritodrina, el sulfato de magnesio que se utiliza mucho en preeclampsia, también se puede utilizar como tocolítico por su efecto estabilizador de membrana que yugula lo que es la contracción. La indometacina, que es un AINE, y los bloqueadores de los canales de calcio también, que me van a intervenir en lo que es la contracción muscular. Esos son los medicamentos que generalmente usamos. Bien, como conclusión, tenemos que es sumamente importante conocer de manera detallada lo que son los cambios fisiológicos y anatómicos en el embarazo para manejar de una forma adecuada en tanto a la selección de fármacos como a la elección de técnica anestésica. Monitorizar de manera obligatoria lo que es la frecuencia cardíaca fetal, porque eso es lo que nos va a decir cuando el producto viene con algún problema y cuando yo tengo que accionar rápido. Tener como target, como le dije, lo que es el mantenimiento del flujo sanguíneo uterino para preservar lo que es el bienestar fetal. Conocer las características de todos los fármacos que utilizamos, así como sus efectos deleterios en el producto. Y saber que las drogas altamente liposolubles, con un bajo grado de ionización, escasa unión a proteínas y con un bajo peso molecular, van a atravesar fácilmente lo que es la barrera placentaria y vamos a tener los efectos deleterios dependiendo de la dosis que hayamos utilizado en ese producto. Bien. Y
para finalizar, aunque no observemos los efectos farmacológicos en el feto o en el neonato, no podemos descartar el pasaje transplacentario de drogas, que eso es nuestro, luego de mantener el flujo sanguíneo uterino, ese es nuestro target. Cómo van a afectar esas drogas al producto que viene en camino. Bien, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si hay alguna pregunta, duda. Bien, recuerden que en caso de no querer hablar por el micrófono, pueden escribir la pregunta en el chat. En lo que ellos tienen preguntas, no sé, yo tengo una. Una pregunta. Eso es sobre lo que usted mencionó en el slide que tenía como el meme, que era sobre, no, yo quiero un parto natural, y luego entonces decía, no, ponme el epidural. Ajá. Una vez iniciada la labor de parto, así ya vamos avanzado, no sé qué, y ahí a la madre se le ocurre, ok, ahora sí la quiero. ¿Es posible entonces proceder ahí? ¿No hay ningún inconveniente o algo cambia en el manejo? No, realmente el momento adecuado para poner un catéter epidural, que es la técnica, como les dije, de analgesia que más utilizamos, es alrededor de los 4 o 5 centímetros para ustedes poder asegurar una labor de parto satisfactoria, porque son hasta los 10 centímetros que hay que esperar, ¿verdad? Muchas veces la paciente ya cuando tiene 8 centímetros es que pide la analgesia, y uno trata como anestesiólogo de manejar la situación porque realmente no, no es que causa ningún efecto deleterio, pero ya en ese momento que falta tan poco y tú has durado tanto esperando, o sea, ya como para qué pasar por la incomodidad entonces de ponerte un catéter también, porque tampoco es que es un procedimiento como ponerte un medicamento viendo venosa. Además que la paciente está mucho más incómoda, le cuesta mucho más mantener una posición adecuada, las contracciones son más frecuentes, entonces inclusive para nosotros el abordaje es más dificultoso, y sí podemos entonces tener fallo o una punción dural accidental. Eso es lo más que puede pasar realmente. Entonces no vale la pena. Pero sí, hay muchas que lo piden en ese momento, y ya dependiendo del criterio del anestesiólogo y de su poder de convencimiento, se la ponen o no. Ok. Tengo otra pregunta. Yo he visto en los procedimientos ginecológicos, no obstétricos, en práctica privada, pero ya con anestesia, con epidural, no con anestesia general. Y cuando vi el primero me quedó la duda de, o sea, a la paciente en cuestión la llevan a un plano astral, por decirlo así, antes de ponerle el epidural. O sea, la super relajan antes de llevar. Pero cuando yo estoy en un hospital que veo un procedimiento obstétrico, una cesárea, yo no sé si es que yo no me fijo en el momento en que lo hacen, pero yo nunca veo que le pongan nada antes de la EPI. O sea, no sé si es que no lo hacen, si hay algún problema, si es por cuestión de recursos o por qué. No, mira, realmente en la sedación, tú me dijiste un procedimiento ginecológico. En los procedimientos ginecológicos, recuérdate que es una paciente normal, no está embarazada, no tengo el problema de la transferencia de fármacos. Por lo tanto, a esa paciente yo la puedo sedar perfectamente para que lo que es el proceso de bloqueo sea totalmente indoloro y satisfactorio para ella, que ni siquiera tenga recuerdo e incluso me facilite mi abordaje. Que eso, por ejemplo, en lo que yo trabajo en cirugía plástica, y eso nosotros lo hacemos todo el tiempo. O sea, antes de yo bloquear a una paciente, yo la duermo. Pero son pacientes que me lo permiten, o sea, no tienen ninguna condición, o sea, no están embarazadas y no tienen ninguna condición que me lo contraindique.
Pero ya cuando tú me hablas del hospital, en un procedimiento obstétrico, la paciente está embarazada, por esas mismas características que hablamos de los medicamentos, está, entre comillas, vamos a decir, contraindicada la sedación. Porque todos esos medicamentos que son altamente liposolubles, que son los que nosotros usamos para sedación, como son los opioides principalmente, o el propofol, no te digo la benzodiazepina, porque de la benzodiazepina la que más nosotros utilizamos es el midazolam, y el midazolam tiene la ventaja de que es más liposoluble, pero como quiera puede atravesar y traerme un efecto deleterio. Entonces, por eso es que en procedimiento obstétrico nosotros como anestesiólogos nos cuidamos de evitar que haya alguna depresión o algún daño al producto y utilizar cualquiera de esos sedantes tranquilizantes puede llevarme a una depresión del bebé. Entonces, por eso que tú vas a ver, no es por falta de recursos, porque en privado es igual. No se duermen los pacientes para la cesárea, simplemente se bloquean y se hace su cesárea normal. Incluso la paciente tiene el recuerdo del nacimiento de su bebé, porque, por ejemplo, en un parto natural sí, tú vives lo que es el nacimiento, pero en una cesárea, si no es una emergencia, la madre igual quiere vivir ese momento del nacimiento del bebé. Entonces, si tú la sedas, aparte de que puede causar un efecto deleterio, también le va a quitar esa parte. Gracias, doctora. No sé si Sí. alguno de ustedes tenga alguna otra pregunta. Este es el momento de realizarla. Algo importante de eso que tú me preguntaste, también ustedes van a ver que fuera de obstetricia, cuando ustedes estén rotando en cirugía, en cualquier otra área quirúrgica, ustedes van a ver si es bloqueo regional, a los pacientes en los hospitales generalmente no se sedan. Y ahí, como te digo, no es tanto por falta de recursos, es por la falta de expertise en el manejo de la sedación. Porque obviamente para tú sedar un paciente simplemente para dar un bloqueo no tiene que ser un grado de sedación profunda. Pero a nosotros como residentes no nos forman adecuadamente en lo que es el manejo de la sedación consciente. Entonces por eso también ustedes van a ver que no lo sedan, pero lo correcto, si no hay ninguna contraindicación, es sedar al paciente para que la experiencia anestésica sea más satisfactoria. Sí, también por eso yo hacía la pregunta, porque yo pensaba como, ok, no la duermo a la paciente porque es peligroso, pero aunque sea, no sé, un chin ahí, porque por lo menos cuando uno lo ve desde fuera, que uno se pone del lado del anestesiólogo a ver cómo hacen la punción, da un chin de miedo pensar que uno puede llegar ahí y ella no Exacto. se mueve, no siente nada, o sea, ella no se mueve, no se inmutan, y yo me pregunto, ¿es que le ponen algo antes o qué? No, eso es el miedo a lo desconocido. Te lo digo por experiencia propia. Bueno, mi primer hijo y mi segundo hijo ya lo tuve siendo anestesióloga y, o sea, yo no te puedo explicar el miedo que yo tenía estar sentada ahí. O sea, el anestesiólogo me dijo, ¿por qué tú tiemblas? ¿Tú tienes frío? Y yo, no, le tengo miedo a la anestesia. Y yo soy anestesióloga. Entonces, imagínate, los demás, realmente el miedo paraliza y eso funciona mucho con la paciente embarazada. Oh, wow. Bueno, gracias. Al parecer nadie tiene ninguna pregunta. Por el chat sí están escribiendo que fue una excelente charla y que muchísimas gracias. También Ay, por parte del comité, doctora, le queremos dar muchas gracias porque usted siempre está dispuesta a colaborar con la educación extra o la educación complementaria de los estudiantes. no, gracias a ustedes por la invitación y saben que cualquier cosa pueden contar conmigo. Vi que hubo mucha participación.
en cuanto a la asistencia. Y nada, cualquier otro tema que yo les pueda ayudar, servir de orientación, tienen mi correo institucional y también a través del Comité de Estudiantes de Medicina me pueden contactar. Y nos vemos también ahora estamos no sé si cambian el pensum, no sé cuál trimestre va a ser, pero hasta ahora el 16. Entonces, nada, estoy a la orden.